Buenas tardes nuevamente, bienvenidos a nuestro espacio con sentido crítico. Saludos a todos los suscriptores, espero que hayan tenido un excelente fin de semana, espero que todo lo que tengan en planes se esté materializando y si no se esté materializando tengan la perspectiva y tengan la idea de que con mucha constancia se puede conseguir. El día de hoy, como a veces comento, tuve a bien invitar y él tuvo a bien aceptar la invitación y para mí es un gran honor, además que es un invitado que tenía tiempo y pues buscando para poder departir e intercambiar ideas con él. Lo voy a poner aquí en pantalla. Es el comandante Jesús Romero, oficial o ex oficial de inteligencia de la Armada de los Estados Unidos. El día de hoy vamos a estar compartiendo con él. Muy buenas tardes, bueno, buenos días en Estados Unidos, Jesús. Muy buenos días, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo. Por aquí muy bien y esperando poder compartir contigo el día de hoy sobre eso, algunas de mis experiencias. Sí, estoy de verdad complacido y además agradecido contigo por abrir espacio y poder además compartir un tema que hay gente que lo va agarrando con pinzas, ¿no? Porque saben que es un tema que te puede cortar, pero por diferencia, lo hablamos antes de empezar el programa, hay gente que lo agarra y lo manipula y lo lanza porque creen que esto es, decimos nosotros en Venezuela, Jesús, creen que esto es mamadera de gallo, creen que esto es tontería. El programa de hoy, la idea de hacer un programa sobre la inteligencia y la contrainteligencia es por la importancia, bueno, prácticamente es uno de los bastiones que sostiene a los regímenes. En este caso, bueno, los regímenes que nosotros tenemos enquistados en Latinoamérica, como es el cubano, el venezolano, el nicaragüense, pero en líneas generales todos los regímenes dictatoriales de una tendencia o de otra se han sostenido sobre la inteligencia. Y de hecho, muchos de los tiranos que han llegado al poder han sido, antes de ser tiranos, oficiales de inteligencia. Y justamente quería hablar de eso, Jesús. Yo quería que nos dieras tu opinión sobre el papel de la inteligencia, de la manipulación o de el tratar, el manejar la información en cuanto a los gobiernos, en cuanto a los estados, cómo esto puede ser un arma y una herramienta tan importante y de hecho, ¿por qué lo es? Bueno, gracias por hacer esa pregunta porque yo creo que es fundamental para que el público entienda. Hay una gran diferencia cuando se habla de inteligencia. Inteligencia es el uso de información para poder llevar a cabo un tipo de acción contra tu enemigo. La inteligencia tiene varios componentes, tiene varias maneras de hacerse, técnica, humana. En el panorama, en el espectro de la inteligencia, hay muchas diferentes categorías, pero realmente lo que hace una gran diferencia en lo que nosotros hablamos de inteligencia, con lo que es de referencia a estos regímenes. Estamos hablando que el uso de inteligencia primero y principal se utiliza para reprimir el país, para llevar a cabo una narrativa como la que se ha llevado en Cuba, en Venezuela, de que una otra persona, un elemento, una organización es culpable de todos los males que sufre ese país. Eso es típico del comunismo, eso es típico del izquierdismo y creo que es importante que el público sepa cuál es la diferencia. En otros países que son desarrollados, y quiero aclarar de que cuando estamos hablando de países izquierdistas y países desarrollados, es por esa mentalidad izquierdista que busca culpar todos los males que tienen a otros países, pero los países que son más desarrollados utilizan la inteligencia para el desarrollo, primero, de parar un enemigo que venga del exterior o para ir a llevar una guerra al exterior. Principalmente y fundamentalmente, esa es la gran diferencia de cuando todo el mundo se llena la boca en los países izquierdistas hablando de inteligencia. Perfecto, Jesús. Ok, entre estas cosas me gustaría, bueno, arriesgarme yo a complementar un poco, porque en Venezuela, y nosotros como militares, ¿no? En nuestra formación como militar, a pesar de que yo no tuve formación como oficial de inteligencia, más allá de las materias muy básicas de inteligencia que te dan cuando eres cadete, nosotros pensamos
el común, el vulgo, los que nos mantenemos en un espectro un poco, bueno, alejado de este tema, nosotros pensamos que en Venezuela la inteligencia sencillamente se circunscribe a saber quién está hablando mal del régimen, a saber quién está teniendo, vamos a apoyar un teléfono para saber quién está planeando y conspirando puertas adentro. Pero la realidad es que los organismos de inteligencia, sobre todo puertas afuera, digamos, fuera de Venezuela, también tienen una operatividad tremenda. ¿Por qué? O bueno, tú lo decías, es la manipulación de información, porque la información es poder, de saber con qué pueden venir a atacarme o de saber también qué información o qué falsa información puedo yo sembrar en un gobierno o en algunos grupos para evitar que me hagan daño o a su vez yo implosionarlo. Eso es, bueno, estoy seguro que todo esto lo puedes ir tú ampliando. No quería pasar a la otra pregunta sin antes, bueno, dar mis perspectivas. Bueno, Eso, acuérdate que los únicos países que utilizan el aparato de inteligencia nacional para esos objetivos son Corea del Norte, la China, Irán, Rusia, Venezuela, Cuba. Ya tienes una idea de quiénes utilizan el aparato de inteligencia para ese tipo de actividades. sí, es correcto. Además que todo, bueno, tiene, nada más al decirlo sabemos que tienen un patrón común. Ahora bien, Jesús, mi pregunta, de acuerdo a tu experiencia, me decías que tuviste o desarrollaste una carrera de más de 30 años como oficial de inteligencia. Venezuela, dentro de lo que es el gobierno de Estados Unidos o dentro de lo que es los aparatos de inteligencia en los Estados Unidos, en una escala del 1 al 10, ¿qué grado de peligrosidad representa? Siendo lo más objetivo posible. Bueno, yo creo que es importante de recordarnos de que el presidente Barack Obama designó a Venezuela como una amenaza directa a los Estados Unidos. No es que lo diga yo, sino que ya el gobierno norteamericano en algún momento oficialmente dijo de que Venezuela era un país que era una amenaza para los objetivos de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Yo diría que si tendríamos que poner una escala, también tendríamos que decir las razones por las cuales decimos que Venezuela pudiese ser en el ranking del 1 al 10, un 5, un 7 o un 8. Pero vamos a tener que hablar de cuál sería la amenaza para que tenga un ranking. Venezuela realmente representa una amenaza directa para los Estados Unidos. De verdad, realmente que no. Pero representa una amenaza para los objetivos de seguridad nacional. Realmente que sí. Venezuela tiene la capacidad de atacar a los Estados Unidos. Ese es un punto sumamente importante de poder articular como nación por qué Venezuela es una amenaza para los Estados Unidos. Yo estoy en el proceso de publicar 3 libros, porque son 3 columnas principales de las cuales yo creo que es importante que el público sepa. Venezuela no es un estado normal en términos de poderes con constitución. Han utilizado lo que es el aparato de una nación para convertirlo en un narcoestado. Es un estado criminal. Es el sueño adorado de Pablo Escobar, realizado ahora debajo de estos señores Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, que simplemente se han apoderado de un país para llevar a cabo sus actividades criminales. Entonces, Venezuela ha llevado a cabo algún tipo de ataque contra los Estados Unidos. Y quiero ser bien claro con lo que voy a decir y voy a dejar aquí en tu programa. Venezuela ha llevado a cabo ataques contra los Estados Unidos llevando cientos de toneladas de cocaína a los Estados Unidos, porque sabemos de aquel momento cuando el mafioso gángster de Chávez dijo de que él iba a enviar cargamentos de cocaína a los Estados Unidos. No fue que nos los inventamos, él lo dijo. Él dijo, nosotros vamos a bombardear los Estados Unidos con cocaína. Y existe un caso en los Estados Unidos, debajo del Departamento de Justicia, que justamente va hacia el centro de esa actividad
amenazante, desafiante, violento, que violenta a los Estados Unidos. Es el llevado de cargamentos de cocaína hacia los Estados Unidos. El segundo es el famoso problema que tenemos en la frontera de los venezolanos inmigrantes que llegaron a los Estados Unidos. Eso tiene un efecto secundario. Cuando entre la administración del presidente Biden y el régimen venezolano estaban llevando a cabo conversaciones y negociaciones secretas para poder estabilizar el problema de Venezuela, porque ya como es un país criminal, es un país narcotraficante, es un país que tiene graves problemas financieros y económicos, bueno, aquí justamente le pasaron la cuenta al gobierno norteamericano cuando no hubo un resultado de una negociación que ellos querían. Simplemente el régimen venezolano dejó libre a todo el mundo para que saliera, con el objetivo de que salieran elementos criminales, entre ellos miembros y elementos del Tren de Aragua, que fueran a los Estados Unidos para hacer, como ustedes conocen en Venezuela, como desguace. Estos dos problemas, con el cartel de los soles y con el Tren de Aragua, ellos llevaron a cabo unos ataques asimétricos sin disparar un solo cartucho contra el gobierno norteamericano. Eso ha presentado un grave problema a los Estados Unidos. Entonces, para llevarnos de regreso a tu pregunta original, ahí hay dos elementos que sí se consideran amenazas directas contra la seguridad nacional de los Estados Unidos. Mira, no sé si recuerdas, estaba yo preso en Ramo Verde y recuerdo que teníamos muchas expectativas porque hubo un funcionario del SEBIN con funciones diplomáticas en Medio Oriente que él se escapa y da unas declaraciones. Y entre las declaraciones que él da para CNN, habla de lo que era la entrega de pasaportes de manera deportiva que hacían muchas embajadas a nivel mundial, sobre todo a personas de Medio Oriente. Y entonces, bueno, se hablaba de, claro, en ese momento Venezuela todavía el pasaporte de Venezuela era aceptado en más de 120 países. Ya eso se ha ido, bueno, eliminando y se ha convertido en uno de los pasaportes, lamentablemente, menos deseados de cualquier país y seguirá para más. Pero bueno, eso lo logró fue el chavismo. Eso no es que es porque veía por ahí unas ruedas de prensa. Eso no es porque nos odian los gobiernos extranjeros. Es que el chavismo logró eso. Y ahí va la pregunta también. ¿No considera este tipo de acciones también Estados Unidos como algo que pueda afectarles la relación de Venezuela con grupos terroristas? Y de igual manera, yo tenía por aquí anotado algunas cosas, ¿no? De cómo Venezuela realmente ha ido, digamos, desestructurando lo que ha sido el hemisferio y cómo ha ido exportando su modelo dentro de otros países. Bueno, si vemos lo que está ocurriendo en Colombia, el atentado que ocurrió el fin de semana con el candidato Uribe, realmente es terrible porque es como que estamos regresando 30 años atrás, 2, 3 décadas. Y si vamos a Nicaragua y si vamos a lo que venía pasando en Argentina, en Bolivia, realmente el modelo de Venezuela ha sido exportado y ha creado un desbalance tremendo en Latinoamérica. ¿Eso no lo considera Estados Unidos también como para subir de nivel la peligrosidad del régimen de Maduro? ¿No crees? Aquí va otra pregunta atada de la primera. ¿No crees que subestiman al chavismo, Jesús? Bueno, es que yo oigo este tipo de preguntas todo el tiempo, ¿no? Yo creo que el problema realmente es, ¿Venezuela es una amenaza? Lo es. El régimen venezolano tiene relaciones directas con regímenes como el de Irán. Irán tiene y ha tenido sus actividades directamente con el gobierno de Venezuela, enviando armamento. Cuando tú hablas de que si los Estados Unidos no se preocupe de que el régimen venezolano está dándole pasaportes a elementos terroristas o a gente iraníes o de otras ciudadanías, claro que sí. Este, yo oigo estas preguntas. ¿Tienen relaciones con Rusia?
tiene relaciones directas con Hezbollah, con Hamas. Eh, entonces la pregunta cuando dicen, y Estados Unidos no se preocupe, fíjate que ya me lo has preguntado 2 veces y la respuesta es sí. Venezuela es una amenaza y Venezuela tiene relaciones directas con gobiernos de los cuales francamente son amenazas directas para los Estados Unidos. Pero yo creo que, como tú eres venezolano, yo creo que, como lo oigo de otras personas que me dicen esa pregunta todo el tiempo, yo creo que lo que está detrás de la pregunta es, bueno, y Estados Unidos no va a hacer nada al respecto, porque creo que esa es la cortina de verdad realmente de lo que busca la gente saber. Entonces esto yo lo he dicho en otros programas y también lo puse en mi libro. En mi libro yo puse directamente que existen evidencias donde el régimen venezolano, conspirando con personas como Jesús Santrich y como Iván Márquez y con las FARC y con el ELN, en enviar grandes y cuantiosas cantidades de cocaína hacia los Estados Unidos, dándole fuerza a los carteles mexicanos para que sigan llevando adelante sus actividades ilícitas y también criminalísticas. Han muerto norteamericanos en las manos de estos carteles. Hay una responsabilidad directa con este régimen. Pero la pregunta realmente es, ¿cuándo los Estados Unidos va a hacer algo? Bueno, la realidad es que los Estados Unidos va y ha hecho algo, pero te tienes que recordar de que la proporcionalidad de lo que puede hacer los Estados Unidos para, para, para ir contra de verdad realmente lo que está haciendo los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos se ha mantenido una política, en mi opinión, que creo que es bastante responsable con el problema del régimen venezolano. ¿Qué es lo que puede hacer los Estados Unidos? Bueno, ya vimos cómo fue que ha sacado las licencias de operaciones de petróleo en Venezuela. No estamos hablando de cualquier cosa, Eduardo. Estamos hablando de compañías norteamericanas que tienen un objetivo, es de producir dinero. No es de producir petróleo. La compañía Chevron le debe su responsabilidad al comité de directorio que tienen, que son los que ponen todo el dinero. Esa es una compañía norteamericana. Los Estados Unidos se ha visto con el deber de quitarle esa licencia a una compañía norteamericana. No es una, son varias. Entonces aquí las compañías afectadas pierden dinero que es para los Estados Unidos. Cuando empiezan a perder dinero, empiezan a perder empleo. Aquí hay una serie de cosas que suceden a poder sancionar al régimen venezolano. Entonces, cuando la gente dice, es que los Estados Unidos no han hecho suficiente, mira, yo encuentro que hablar de sentimientos y sensibilidades es una cosa. Yo lo otro que encuentro un poco de muy mal gusto es cuando el venezolano dice irresponsablemente, ¿cuándo los Estados Unidos va a invadir para sacar a este régimen? Bueno, lo mismo voy a preguntar yo, como norteamericano, porque soy norteamericano primeramente. ¿Cuándo los hijos de Bolívar? Porque se llenan la boca hablando de Simón Bolívar de hace 150 años, 200 años. ¿Cuándo los hijos de Bolívar van a salir a levantarse contra el régimen? Bueno, y yo lo he oído 1000 veces. Es que nosotros nos levantamos. Sí, pero Venezuela es suya. Venezuela no es nuestra. Si usted quiere libertad y democracia en su país, usted es el que lo tiene que buscar. Entonces yo he oído el cuento, es que no tenemos armas. Bueno, yo he visto otros países que han logrado recuperar la libertad y la democracia de sus países sin disparar un cartucho. Han tenido, Yo encuentro que estos son temas con mucha profundidad, pero con mucha sensibilidad.
y yo encuentro que la gente de verdad realmente no habla sobre los problemas de profundidad y cómo pueden formar parte de un esfuerzo para sacar a esos criminales del gobierno. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en lo que tú planteas. De hecho, hace poco veía una persona que lo comentaba de una manera más tajante, ¿no? Más cruda, y es verdad. Bueno, ok, tú quieres que Estados Unidos ponga soldados y que mueran soldados en la recuperación de un país y los ciudadanos de ese país tan tranquilos. Claro, esto es algo que da mucho debate, porque también es cierto, Jesús, y tú lo sabes, los venezolanos llevan 25 años pateando calle y cayendo como moscas y encarcelados. Lo que pasa, y te iba a decir la diferencia de los otros gobiernos o los otros ciudadanos del mundo que han podido trascender de estos regímenes tan sanguinarios, ha sido porque ha habido también en ocasiones un acompañamiento y una voluntad política, que es lo que nosotros no tenemos en Venezuela por parte de la oposición. Tú hiciste una traducción de lo que yo quería preguntar, ¿no? Acerca de por qué no toman medidas, ¿no? Pero esto viene porque he intentado mucho también ser bastante, bueno, formé parte de conjuras militares para acabar con el régimen y por eso estuve 4 años preso y además estoy en el exilio. Sin embargo, claro, en este momento donde uno ve donde se reafirma día a día lo que ha sido el papel avergonzante, el papel vergonzoso que tienen los líderes y los actores de oposición, la mayoría de los venezolanos nos sentimos desvalidos y decimos, mira, como decía el Chapulín Colorado, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Porque no tenemos la voluntad política del club de Barajas o del club de Domingos de la oposición política, y digo del club porque lo que hacen es estar por el mundo en actividades y se toman la foto aquí, se toman la foto allá, pero nunca ha habido un planteamiento serio de contundencia. Entonces, ante esta debilidad, bueno, volteamos, lamentablemente, digo lamentablemente porque, por cierto, Barack Obama decía hace como 10 años en un discurso de graduación en West Point, él decía, no somos policías mundiales y no puede ser que cada país cuando tenga un problema voltea y dice, ¿qué va a hacer Estados Unidos? Es cierto, pero también es cierto que tienen obviamente una relevancia a nivel mundial y a nivel, obviamente, bueno, continental también, que fortalecieron por muchas décadas de manera, digamos, más vituperables que otras. Entonces, en este punto, donde nosotros nos sentimos tan huérfanos, digo los venezolanos, bueno, decimos, mira, no es nada más que nos hacen daño a los venezolanos, es que también, bueno, le están haciendo daño a otros países. Por eso tenemos esa fe a veces de por qué o cuándo realmente harán algo sabiendo que pues, le ha tocado su puerta, ¿no? Esto, lo que ha sido la exportación del grupo criminal del Tren de Aragua. Pero bueno, porque aquí con este debate, Jesús, imagínate, pueden pasar muchas horas. Te quería Pero mira, preguntar. yo te voy a decir algo que creo que es importante. Yo tengo un hijo que él fue miembro fue miembro de los militares norteamericanos. Cuando a mí vienen y me hablan y me dicen que los Estados Unidos debería de enviar el ejército para sacar el régimen de Venezuela, yo creo que se deberían de ver bien las caras en un espejo, porque yo no estoy de acuerdo de sacrificar a mi hijo en un país donde yo no quiero faltarle el respeto a nadie, pero cuando tenemos en Weston, en Doral, cientos de miles de venezolanos, los cuales están yo he visto fiestas y hablan y dicen, mientras que se están tomando un trago de whisky o de ron. No creo que yo, como americano, debería de sacrificar a mi hijo cuando yo veo ese tipo de comportamiento. No creo que es posible. Ahora, entonces la gente dice, pero así es como viene el venezolano, porque yo reconozco que es un tema de mucha sensibilidad. Pero cuando dicen, es que ustedes, los norteamericanos, fueron a Irak, invadieron a Irán, a Irak y se metieron en Bosnia. Sí, eso fue la política de Estado. Cuando ya el gobierno dice que se va a meter, uno como militar no le queda más ninguna que sino Pues, ir
y hacerlo la responsabilidad de uno. Pero cuando tú tienes hijos acá que ya no quieren regresar a Venezuela, hay gente aquí que tiene 25 años y me dice que nosotros tenemos doble moral. No, hay una sola moral. Lo que pasa es que tú no quieres ni comprender ni aceptar de que los Estados Unidos por ahora no va a hacer ningún tipo de invasión en Venezuela para que tú sigas bebiendo whisky en tu casa los fines de semana. Mira, esto levanta costras, Jesús, y yo muchas veces, por lo menos en 3 ocasiones en mis redes sociales, he dejado comentarios que han herido susceptibilidades de amigos y compañeros de la Fuerza Armada, ya retirados, muchos de ellos en Estados Unidos, porque cuando algunos de los grupos militares que se han intentado rebelar o que se han rebelado en contra del régimen han sido apresados o algunos de estos dignos oficiales han sido perseguidos, nosotros, un pequeño grupo, personas, amigos que también tú conoces, hemos hecho, hacemos como colectas. Oye, mira, vamos a buscar aquí para ayudar al oficial tal que le hace falta medicina en la cárcel. O en el caso de Ronald Ojeda, antes de que lo mataran, de que lo ahorcaran y lo metieran en una maleta bajo concreto. En enero, cuando él regresa a Chile, luego del fallido intento de ingresar a Venezuela, él estaba en una situación económica muy mala. Y un par de amigos dijimos, bueno, vamos a buscar la manera de hacer una colecta para ayudar a Ronald. Y nos comunicamos con muchos militares retirados que estaban en Estados Unidos pidiendo refugio con unas historias de Hollywood. No, porque yo siempre estuve en contra y tal. Historias inventadas. Entonces, yo lo que decía, bueno, ya que tú estás metiendo esta historia, bueno, mira, vamos a ayudar a estos oficiales. No, es que tú sabes que yo no puedo, que yo no quiero. Y muchas otras personas, también, como dices tú, con whisky en la mano, la situación de Venezuela y cuando tú le tocas la puerta, que también me pasó con un compañero, un general que estuvo preso y que tuvo cáncer y buscamos la manera de ayudarlo. No, es que yo no colaboro. Y yo, bueno, pero tú te beneficias de la crisis de Venezuela para pedir un refugio, pero cuando se busca, bueno, apoyar a las personas que han dejado literalmente la vida pegada allí, entonces ahí es donde viene el tema de, ahí sí es una doble moral. Pero bueno, Mira, esperaremos a ver yo he visto eso, pero el punto que yo estaba tratando de que entendiera la gente, ¿no? El trabajo mío, que yo he venido haciendo por mi cuenta, a mí nadie me paga, yo no recibo dinero de nadie, sino de mi sustento, de mi jubilo. Yo sí creo que es importante poner claro cuáles son las evidencias del régimen, tratando de sonsacar o atacar los objetivos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Ese es el propósito y el objetivo mío. Que de ahí pueda salir una política para cambiar el régimen venezolano, yo estaría de acuerdo. A lo que no estoy de acuerdo es el pedido de que el ejército de los Estados Unidos vaya sin que los venezolanos, primero, los venezolanos no tienen un esfuerzo para todos atacar o salir del régimen. El, el, la diáspora venezolana vive en una sola pelea de que si María Corina, de que si el otro, de que si el otro, en fin, como que no se ponen de acuerdo con un solo objetivo. El objetivo del venezolano debería de ser salir del régimen, pero parece que ese objetivo se diluye dentro de las preocupaciones personales y a quién le conviene mejor y quién me cae mejor. Ahí es donde el venezolano en el exilio, en el exterior, lo que está dándole es el punto y le está dejando ganar al régimen. Es correcto. Lo que pasa es que también hay un tema de confianza y de cómo se ha ido sedimentando la credibilidad de los grupos de oposición. No se creen los grupos de oposición porque o terminan embarrados en la misma corrupción o terminan pactando con el régimen o cuando se esperan comunicaciones contundentes, bueno, salen, decimos nosotros allá en Venezuela, los chorros de baba que salen. Pero volviendo al tema de la inteligencia, Jesús, eh, digamos que hay múltiples organismos, tú miras corrigiendo, por favor, hay como múltiples organismos dentro de este gran aparato, de este gran elefante que son los Estados Unidos,
que realizan labores de inteligencia, pero bueno, hay unos que se dedican al tema de la droga, el narcotráfico, hay algunos que se dedican al tema del armamento, hay otros que se dedican al tema de la migración. Y pareciera, te quería preguntar esto, Jesús, además que esta pregunta un oficial de inteligencia amigo me dice, bueno, ya que vas a hablar con Jesús Romero, pregúntale esto. Entre estos diferentes grupos que realizan labores de inteligencia en los Estados Unidos para distintos fines, hay una comunicación transversal, tienen comunicación entre cada uno de ellos, porque a veces pareciera que no, y pareciera de hecho que algún grupo puede solapar al otro en tema de extranjería, en tema, qué sé yo, bueno, lo hablamos de droga. Eso ocurre, Jesús, no sé si me expliqué bien en la pregunta. Sí, no, no, eso es una excelente pregunta. En los Estados Unidos existen 17 agencias de las cuales tienen su propia capacidad de desarrollar inteligencia, analizar inteligencia, pero el gobierno federal tiene una entidad que es la que establece cuáles son los objetivos de la inteligencia nacional de los Estados Unidos. Ahí hay muchísimos ejemplos y se pueden ver porque el gobierno norteamericano pone en público cuáles son sus objetivos de inteligencia todos los años. Eso no hay duda. Pero la DEA tiene su aparato de inteligencia, la FBI, todo el Departamento de Justicia, cada una de sus ramas tiene su propia capacidad de inteligencia. Está la inteligencia del Departamento de Defensa, de Homeland Security, en fin, en total suman 17 agencias. Cuando nosotros estamos hablando de, por ejemplo, la inteligencia que se desarrolla para la DEA, esa inteligencia es para uso de la DEA, de sus objetivos, para sus casos. Hay mucha de esa información que no se comparte con otras agencias. No es que no quieran, sino que es información privilegiada que apoya a casos que van a salir por parte del Departamento de Justicia. En su misma característica, el Departamento de Defensa lleva a cabo inteligencia como, por ejemplo, atacar una base militar en un país X. Esa información no se comparte con las otras agencias, al menos de que tengan una necesidad de saber. Y debajo de ese tema existen relaciones y memorándums de entendimientos, información que se mantiene en un tubo de información donde yo podré trabajar contigo, pero si tú no tienes la necesidad de saber esa información, simplemente esa información no se comparte contigo. Entonces, en ese espectro de 17 agencias se maneja una cantidad muy grande de información y todo esto viene a relucir hoy en día, bueno, porque ya hemos visto lo que sucedió con el famoso caso de la corrupción con Rusia, con la conspiración contra el presidente Trump. Vimos una serie de cosas pasar y suceder en esta nación que se puso en público cómo se maneja la inteligencia de cierta manera de este país. Pero en realidad, ¿por qué se maneja esa información así? Bueno, nosotros vimos que después del 9/11 hubo un comité que hizo una investigación para las fallas que llevaron al ataque de las torres contra el Pentágono y del resultado de esa investigación se puso en la tela de que todas las agencias necesitaban coordinar o compartir inteligencia o información con las otras agencias. Y hoy en día eso se lleva adelante. Tal vez en frente del público no se vea así, pero nosotros entendemos de que hay información que simplemente tú no le puedes compartir a otra persona en otra agencia simplemente por su posición. Tiene que haber una necesidad para poder hacer eso. Entiendo, gracias por la respuesta. Lo que pasa es que, claro, vemos a veces, además que esto viene de un análisis ya un poco más antiguo con algunos compañeros, sobre todo personas que se han desarrollado en el tema de la inteligencia. Y bueno, vemos, yo te comentaba ante la pequeña tertulia que tuvimos antes de empezar el programa,
de que nosotros en Venezuela, o por lo menos un grupo de militares, nosotros tenemos este análisis, y es que hemos tendido continuamente a subestimar las capacidades del régimen chavista, dirigido por Maduro, por Diosdado Cabello, y en ocasiones también hemos tendido a sobreestimar las capacidades de Estados Unidos también, porque bueno, como tú bien lo dices, es una verdad incómoda, pero es cierta. Siempre estamos como a la expectativa, ¿qué harán los gringos? ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué? Y bueno, obviamente bastantes problemas que tienen, pero estamos siempre dependiendo, digamos, de esas lianas de esperanza que llegan y uno se agarra y va viendo. Entonces cuando uno ve, bueno, es que los cubanos infiltraron tal organismo, y qué sé yo, los rusos infiltraron, tenían un oficial, yo vi que vi un programa hace poco, 30 años, entonces tú dices, claro, son organismos que obviamente están trabajando en un área muy dura, y también también se les puede meter un gol en algún momento. Y uno Bueno, dirá, sí, bueno, eso será, ocurre, Eduardo. Mira, el juego de la inteligencia es, es esconder lo que tú tienes sin que tu enemigo logre penetrarte. Pero al mismo tiempo, tú estás haciendo lo mismo con otros países. Mira, claro, hay cantidades de historias que han salido a la luz pública por medios de comunicaciones sobre lo que ha hecho los Estados Unidos en otros países. Los alemanes, los ingleses, nadie está por fuera de lo que sucede. Todos moralmente dicen cómo es posible, pero todos hacen lo mismo. no, no, por supuesto, pero sobre esta realidad nosotros decimos, ¿será que el régimen chavista, ya que ha logrado, imagínate tú, un cuarto de siglo, ha sido tan efectivo porque también ha logrado infiltrar pues información privilegiada, o quizás sembrar desinformación? Pues seguramente sí, porque pasa también, tú lo acabas de decir, pasa también entre gobiernos amigos. Obviamente, entre gobiernos amigos, por lo poco que yo he ido leyendo, ellos tienen que decir, mira, tengo tales oficiales llevando un caso en tu país, pero también es cierto que si estos organismos alemanes o ingleses están en Estados Unidos y pueden también conseguir un poquito de información, seguramente a su beneficio de los Estados Unidos, seguramente también lo harán. Acuérdate que el trabajo número uno de la inteligencia en países como Venezuela, Cuba, Irán, Corea del Norte, es la sobrevivencia del régimen. La sobrevivencia del régimen está ante todo. El pueblo se puede morir de hambre antes de no darle dinero al aparato de inteligencia. De ahí su efectividad. Mira, bueno, esa frase que tú acabas de decir, voy a sacar un short para colocarlo en las redes, porque de eso se trata la efectividad del régimen. Aquí no me, pierdo el cargo y no voy a ir a otras elecciones o me van a inhabilitar. No, aquí en el mejor de los casos tú vas a ir a una cadena perpetua, en una cárcel de máxima seguridad en los Estados Unidos. Es la supervivencia, es el cuello, y por eso el régimen ha sido tan efectivo. Mira, Jesús, es una que última creo que pregunta. es importante, que ya que tú acabas de decir eso, mira, cuando estamos hablando de inteligencia y la contrainteligencia y la sobrevivencia del régimen, ¿cómo es posible que el régimen venezolano haya visto a Ojeda como un objeto de amenaza contra el régimen, que tuvieron que enviar un equipo para matarlo? Estamos hablando de una persona, así como tú, como yo, que el régimen vio en esa persona como una amenaza directa para la sobrevivencia del régimen, que tuvieron que matarlo para callarlo. Esa Sí, es la gran diferencia de un régimen que reprime a su pueblo con el uso de su inteligencia, el aparato de inteligencia para matar un individuo que ellos designaron como una amenaza para la sobrevivencia de su propio régimen. lo que fue el asesinato de Ronald, a todos los que lo conocimos, además que siempre fue una persona con muchísimo arrojo, y con muchísima valentía, y también una persona muy capacitada. Eso dejó un mensaje, bueno, para todas las personas, para todos los que estamos exiliados, para todos los que, digamos, que sufrimos a manos del régimen, que realmente son todos los venezolanos. Fue un mensaje claro, y el mensaje llegó, y dice, no van a estar tranquilos en ninguna parte del mundo. Por eso son estas campañas, y creo que tú formas parte también importante de esto, donde nosotros buscamos es comunicar y hacer ver la importancia y la seriedad
del tema. Hay que hacer visible lo que es la realidad de lo que es el chavismo y de hasta dónde puede llegar y el daño que ha hecho ya y lo difícil que será, además, digamos, corregir ese daño. Mira, Jesús. en el aparato de inteligencia, es un aparato. Ahí no hay individuos, es un aparato. Y cuando hay estos personajes en Venezuela, generales, oficiales, políticos, lo que no entienden es que son las próximas moscas. No importa si tú eres leal al aparato, porque si alguien habla mal de ti y se causa una narrativa de que no le eres leal, ese aparato te va a sacar la cuenta. Ese es lo que no entiende todo el mundo que forma parte de ese aparato. Mira, el día de mañana a Delcy le van a sacar la cuenta. Le van a sacar la cuenta. Le van a sacar la cuenta como se le hicieron a Tarek El Aizami. Todos les van a sacar la cuenta. Y no hay suficiente dinero para parar ese animal. Ese animal va a acabar contigo. Ahí el Aizami tenía 200 y pico de millones de dólares o 200.000. De verdad, realmente no te salva. Es igual lo que pasó en Cuba. Mira Camilo Cienfuegos. El aparato lo eliminó simplemente porque pasó a ser una amenaza para otros. Y el aparato termina con esa amenaza. Ese es lo que es el aparato de inteligencia en Venezuela. Mira, Jesús, lo puedes decir más fuerte, pero no mejor, porque esto es una de las cosas que yo tanto en artículos de prensa como en programas digo, sobre todo con los militares, que son generales y agarran un cargo, o son coroneles o tenientes coroneles y agarran un cargo pendejo y se creen intocables. Y siempre el mensaje es el mismo. Si se comieron al general Baduel, que llegó a ser la segunda persona con mayor poder dentro del régimen chavista después de, obviamente, de Chávez, si acabaron con Luis Ortega, si acabaron con Miguel Rodríguez Torres, que se puede equiparar a lo que fue Himmler en la Alemania nazi, si, bueno, exterminaron también a Tarek Al-Aizami, que era, bueno, impensable que pudiera él terminar como terminó, ¿qué quedará para algún eslabón, algún, bueno, digamos un soldado, porque ni siquiera pueden llegar no forman parte de la jerarquía chavista, de lo que es la nomenclatura chavista, pues ¿qué quedará para ellos? Ese mensaje es importantísimo también porque en las noches de silencio, digo yo, ellos lo tienen que saber. Es más, al mismo Maduro el aparato le puede pasar por encima. Pero bueno, muchas cosas interesantes y muchas cosas que ir ampliando. Jesús, antes de pasar a lo del libro, que me interesa mucho porque tienes un bestseller que es El vuelo final, La reina del aire, me gustaría que nos dieras un pequeño resumen de qué podemos encontrar en ese libro y en los que están por venir. Antes de pasar para allá, Jesús, quería, bueno, también preguntarte, ¿no? Que viene, quizás venga la misma pregunta escondida dentro, al igual que las otras preguntas que ya te hice. ¿Crees que en algún momento se puedan alinear los intereses en corto plazo? Digamos por proyección, aunque puede ser fortuito, se puedan alinear los intereses de salir del régimen o que sean tan importantes o tan relevantes para el gobierno de Estados Unidos que tenga un papel un poco más directo para poder salir del régimen o participación para poder salir del régimen de Venezuela. Ese posiblemente es la mejor pregunta que has hecho en este programa. A ver, yo estoy de acuerdo, sí, sí existe la posibilidad de que en los próximos 3 años veamos algún cambio. Esto todo depende de la política norteamericana, porque ya como todo el mundo vimos la administración del presidente Obama, vimos luego a Trump, a Biden y luego a Trump otra vez. Trump aprendió unas grandes lecciones en su primera administración y no está cometiendo los mismos errores que cometió durante su primera administración, no los va a hacer en esta administración. Número 2, creo que tiene la persona indicada como el que lleva la política de la presidencia Trump en el exterior, y ese es por medio del secretario de Estado Marco Rubio. Y no es simplemente cualquier secretario de Estado. Estamos hablando de un secretario de Estado que comprende muy bien cómo se maneja la política adentro de los Estados Unidos, porque él fue
un senador. Y esa combinación de senador ahora con secretario de Estado es sumamente fuerte. Él conoce muy bien lo que es la amenaza que representa el régimen cubano y venezolano en Latinoamérica. Él conoce muy bien lo que representa la amenaza del comunismo y el socialismo. Él entiende muy bien que ellos están exportando la amenaza del socialismo, del comunismo, a otros países como lo es Bolivia, Nicaragua, Chile. Estamos viendo que de alguna manera se está recuperando lo que son las políticas de Estados Unidos en el exterior. Y por mucho tiempo, después del 9/11, desafortunadamente, la política de los Estados Unidos hacia el hemisferio occidental para Latinoamérica se esfumó porque los Estados Unidos estaba llevando adelante una guerra contra el terrorismo, que era una amenaza directa para los Estados Unidos. Haber llevado ataques físicos y cinéticos contra los Estados Unidos, y tuvo que llevar una guerra hacia el exterior para prevenir que este mal no siguiera dentro de los Estados Unidos. Estamos hablando ya de más de 20 años, más de 25 años. Pues entonces llega una combinación en un momento en el tiempo donde tenemos un presidente que le mordió el régimen venezolano. Ahora tiene la capacidad de tener una nueva administración para corregir esos errores, y creo que esos errores, debajo de la política del presidente Trump y dirigido por medio de la política exterior, por medio de Marco Rubio, creo que vamos a ver un esfuerzo no solamente dirigido a Venezuela, sino dirigido a los regímenes como el de Cuba y el de Venezuela. Creo que eso sí viene y creo que va a suceder. Bueno, toco madera para que sea así. En estos últimos 3 minutos, Jesús, me interesa mucho que le digas a los suscriptores, a las personas que nos ven, y qué es lo que me interesa. Me interesa el mensaje que tú tienes, porque tienes un mensaje muy claro donde dices la importancia de hablar con claridad y de decir hasta dónde este animal puede llegar. Es fundamental. Veo que estás además comprometido con visualizar las realidades. ¿Qué podemos encontrar en tu libro ya publicado y dónde lo podemos encontrar? El vuelo final de la reina, el vuelo final, la reina del aire y los otros dos que están por publicar. Por supuesto, aquí está mi libro, El vuelo final, la reina del aire. Este es un libro que lo escribí resultado de haber estado designado como jefe de agencia en una asignación diplomática en la Embajada de Guatemala. Yo, como representante de agencia del Comando Sur, debajo de una fuerza de tarea para la detección y monitoreo del narcotráfico, bueno, aquí nosotros vimos en su mejor momento el cartel de los soles enviando grandiosas cantidades de cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos por medio de Centroamérica, el Caribe y México. Nosotros pudimos lograr identificar cómo se hacía, quién lo hacía, dónde lo hacían, y nosotros atacamos esos centros de gravedades, llevando a cabo una de las operaciones más grandes en la historia de ley y orden, donde nosotros dimos con una señora que era la jefa ejecutiva de una compañía, una LLC, una sociedad anónima aquí en los Estados Unidos, quien quien registraba aviones norteamericanos a compañías, a organizaciones que realmente eran una cobertura para los carteles mexicanos y venezolanos. Había una serie de brokers, unos personajes que su trabajo era identificar estos aviones, de comprarlos y ponerlos debajo de esta compañía para enviarlos a las Bahamas, a México, a estos sitios, y luego cuando los carteles daban las órdenes, estos aviones iban a Venezuela, principalmente a Zulia, a Catatumbo y a Apure, para recoger estos cargamentos de cocaína y traerlos hacia los Estados Unidos,
por medio de Centroamérica, México y el Caribe. Esa operación se llevó a cabo por medio de diferentes agencias. Como tú dices, la pregunta, ¿ustedes trabajan juntos? Sí, se trabaja juntos y este es el perfecto ejemplo. Se llevó a cabo este caso contra esta señora y esta señora se le llevó a corte. Yo testifiqué directamente contra ella y a ella le dieron varios años de prisión, pero este caso va junto con el caso de la Fiscalía de Nueva York, donde está Hugo Carvajal y Cliver Alcalá. Entonces, existe un caso en los Estados Unidos donde de hecho Nicolás Maduro y Diosdado Cabello son las piezas claves, quienes son los principales narcotraficantes enviando cientos de toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos. Este libro está disponible en español e inglés en Amazon. Ok, genial. Lo tengo ahí como tarea pendiente. De hecho, lo anoté acá. Jesús, no sé si te enteraste que esta semana detuvieron a dos mayores de la Fuerza Aérea y a un capitán, oficiales pilotos de combate del grupo aéreo de caza número 12, que está en Barquisimeto, por relación con cárteles mexicanos. Pero bueno, el chiste de esto, yo que estuve preso y compartí también con algunos militares que estuvieron inmersos en temas de narcotráfico, el chiste no es que ellos hayan colaborado con el narcotráfico, porque ¿cómo colaboran ellos? Bueno, se genera una alerta, hay una avioneta que no se identifica, despega el avión, el trabajo de ellos es sencillamente no conseguí el avión, no conseguí visual, y por esa sencilla tarea le dan 15, 20 mil dólares. Eso es algo que tiene penetrada la Fuerza Aérea desde al menos 15 años. Y sobre todo en lo que es el comando de la defensa aérea, que son los radares, donde también le pagan a los que operan los radares, ya eso está totalmente cartelizado y todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿qué pasa? A estos pilotos los detienen porque de acuerdo a algunas informaciones que llegan, es porque ellos quisieron enviar cargamentos o independizarse sin reportarle a su órgano regular. Pero eso no es lo fantástico de esto. Lo fantástico es que el comandante de la defensa aérea, el general Tremont González, lamentablemente, bueno, ocurre una tragedia, coloca a su familia, a su esposa y a su hijo o hija en un avión para ir a Margarita y el avión, bueno, misteriosamente... No es ninguna tragedia, Eduardo. Déjame, Sí, te sí, voy a, te voy a quería decir suavizarlo porque sé lo que vas a rapidito, decir. te voy a decir rapidito qué sucedió aquí. Diosdado Cabello sabe de que lo tienen en la mira. Él sabe de que siente el aliento detrás de su cuello. En el mes de mayo se llevaron a cabo más de 5 incautaciones en el Caribe, o sea, lo que es el frente de la costa de Venezuela, sur de la República Dominicana. En ese área se incautaron un total de 8.2 toneladas de cocaína en 5 diferentes eventos. Y luego hubo el problema por San Juan de Gandolas, por allá por el oriente, que supuestamente se había perdido un cargamento de Diosdado. Este es otro cargamento que perdió. Estas 5 incautaciones representan 138 millones de dólares de pérdida a no solamente Diosdado Cabello, pero también a Gustavo Petro, a las FARC, al ELN. Entonces tú aquí ves que este cargamento que se perdió en San Juan de Gandolas, por allá por el oriente, que ese cargamento solamente era más de 100 millones de dólares. Entonces justamente 2 o 3 días después, la esposa de este general se monta en ese avión y el avión misteriosamente se cae. No es misteriosamente. Aquí le pasaron la cuenta a una serie de personas y también le pasaron la cuenta al comandante de Koday. Porque como tú muy bien lo has dicho, vamos a recordar de que el año pasado en septiembre entraron 2 Gulfstream Jets a Apure para recoger unos grandes cargamentos de cocaína que fueron a parar en Guinea-Bissau. Ese cargamento de cocaína lo incautaron en Guinea-Bissau un avión, el otro logró escaparse. Esa tripulación y esa gente que estaba en ese caso en particular
fue extraditado a los Estados Unidos en febrero de este año y acabaron de recibir 17 años de prisión. Todo esto ocurre debajo del marco de todo lo que está sucediendo y aquí no pasa nada por coincidencia. Estos muchachos que agarraron del grupo 12 de casa y todo esto que está ocurriendo es la manera de que el mafioso de Diosdado Cabello trata de aparentar de que esto es un problema interno, que es un problema de narcos que vienen del exterior. Eso es mentira. Eso es el cartel de los soles en su máxima expresión. Sí, totalmente. Y digo tragedia es porque, bueno, lamentablemente acaban con la vida de personas inocentes que son familiares de generales que están hasta el cuello de corrupción y narcotráfico. Porque me contaba un oficial retirado esta semana, y me dice, Eduardo, pero es que hay que recordar que Tremont era piloto de Sukhoi y él se negó, él deja de volar porque él se negó a despegar una alerta, en una alerta también, porque presuntamente estaba volando habían detectado una aeronave no identificada, estamos hablando cuando era teniente coronel, y él se negó y dijo que era por averías del avión y era falso. Entonces él tuvo unos problemas allí. Entonces se presume, es que para estar en el CODAI, además, que es el Comando de la Defensa Aérea, sí o sí, ya en los últimos 15 años tienes que estar alineado con los carteles de droga. Por Yo eso decía te que era recomiendo, le lamentable. recomiendo a la gente que te sigue. Yo tengo varios videos puestos en el internet de esos eventos, de cómo llegan los aviones y cómo les pasan por encima y cómo luego en la mañana los destruyen. O sea, todo es un cuento, pero la realidad de la vida, Eduardo, mira, hay suficiente evidencia que se conecta al cartel de los soles, se conecta directamente a Diosdado y a Nicolás en este entorno de enviar grandes cantidades de cocaína hacia el exterior. Y mi libro, el vuelo final, La Reina del Aire, muestra que en un tiempo de 5 años yo muestro una cantidad, una serie de eventos separados, todos los cuales van dirigidos y van directamente relacionados al cartel de los soles. Ahora estoy por presentar 3 libros nuevos. Estoy por presentar un libro que se llama Silencio Letal, que es sobre los narcos submarinos, que también está envuelto el cartel de los soles. Está también un libro que voy a publicar sobre el cartel de los soles y el otro sobre el tren de Aragua. Y creo que estos son ejemplos claros de la guerra asimétrica que lleva el régimen venezolano, especialmente dirigido hacia los Estados Unidos. Totalmente. Interesantísimo y le iremos dando seguimiento y espero además, Jesús, poder tenerte nuevamente acá en el programa porque creo que hay muchas cosas, hay muchos hilitos de los cuales ir alando. Gracias por tu tiempo, Jesús, por tu vasto conocimiento y por también tocar un tema que pocos se atreven a tocar como son, bueno, el tema de la inteligencia y de las realidades dentro de Venezuela, analizándola el régimen como una pandilla, como una banda de crimen organizado como lo es. Así es. Y para que tu público vea, para que vea un poco bien, estas cositas que están atrás, estos son gracias a Diosdado. Estos son reconocimientos a nivel nacional de los Estados Unidos gracias a Diosdado Cabello. Bueno, seguramente, porque también estos programas sabemos que los analizan también semanalmente, como yo digo, los sargentos y los funcionarios mal alimentados de la DGCIN. Pues bueno, que les llegue el agradecimiento. Bueno, Así es. nada, Jesús, además honrado por contar con un oficial de tu trayectoria. Y a nuestros suscriptores, un honor llevarles este tipo de información. Recuerden compartir, recuerden suscribirse y recuerden criticar porque sobre la crítica se construyen las sociedades, las familias y todo por lo que vale la pena luchar y ganar esas condecoraciones. Así es, que compren el libro, lo lean y luego me critiquen. Perfecto, así lo haremos. Haremos otro programa sobre eso. Jesús, un fuerte abrazo. Súper, gracias.